vamos a hablar acerca de las constituciones de las empresas. Como primer punto tenemos las empresas naturales. Es constituida por una persona, se le llama individual o unipersonal. El dueño de la empresa es una sola persona, quien es el responsable directo de todos los bienes, reclamaciones, deudas y otros. Generalmente el dueño es el que se encarga de llevar los registros contables, inscripciones y otros, ¿verdad? Él no cuenta con ningún personal, es el que hace todo el trabajo, es la única persona que está. Podemos poner ejemplo, una persona que se dedique a vender legumbres, es una persona que ya tiene un negocio informal, pero sin embargo ya paga impuestos, porque apenas usted abre un negocio, ya usted tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, eh, él pues se dedica a hacer todo, él mismo lleva sus registros en un libro de lo que él vende al día, de lo que él compró, él mismo lleva pues sus cuentas, no necesita pues de otra persona, es un negocio unipersonal. Dice, son negocios pequeños que necesitan cumplir con requerimientos legales que exige la ley para estar dentro de la legalidad jurídica comercial. Estos negocios los constituyen como los kioscos, pequeños restaurantes, servicios profesionales, venta de indumentarias, ropa y otros. Dice, se hace necesario iniciar cumpliendo con los términos legales. El capital solicitado es menor en comparación a grandes empresas. Estas empresas no tienen ningún problema para su creación ni para la liquidación. Cuando nosotros hablamos que es necesario para iniciar un cumplimiento con los términos legales en cuanto a capital, ¿verdad? Es porque cuando las empresas, usted abre un negocio, o tal como se dice anteriormente, puede ser un kiosco, ¿verdad? Venta de ropa, de accesorios, usted abre un aviso de operación para ello. Al abrir usted ese aviso de operación, pues usted necesita poner de cuánto va a ser su capital inicial. Entonces, por lo general, las personas ponen de 300 a 500 balboas, ¿verdad? Dice, es importante señalar que los gobiernos facilitan la creación de estas empresas de manera que las personas puedan tener la capacidad de llevar adelante sus propios negocios y así disminuir el índice de desempleo. Ventajas. Facilidad de iniciar operaciones y finalizar las mismas. Debido a que es unipersonal, existe una completa unificación de directrices y mandos que permiten un efectivo control de la empresa. Flexibilidad del dueño para actuar rápidamente y sin mayores obstáculos para afrontar cambios inesperados dentro del mercado. Las regulaciones son mínimas debido a su tamaño. Las ganancias o pérdidas son solamente responsables del dueño, solamente responsabilidad del dueño, ¿verdad? Porque pues es la única persona que está ahí frente a su negocio. Desventajas. Tienen limitaciones en el volumen y cantidad de capital, lo que puede dificultar inconvenientes para el crecimiento posterior. ¿Por qué? Porque si usted tiene un capital de $500, para poder usted aumentar ese capital, pues usted tiene que saber manejar esos $500, saber comprar pues lo que va a comprar, lo que va a vender para poder ir usted capitalizándose un poquito más de lo que ya usted tiene establecido y usted poder crecer, porque si no usted no va a crecer, ¿verdad? El negocio o empresa depende de una sola persona que en caso de fallecimiento o incapacidad finalizarían las operaciones, ¿verdad? Esto sería también una gran desventaja cuando pues nos involucramos de forma nosotros individual dentro de un negocio. Cuando ahí vimos nosotros también que dentro de los negocios unipersonales tenemos servicios profesionales. Es como mi caso, pues yo estoy aquí impartiéndoles a ustedes una asignatura y si yo fallezco, pues ya hasta aquí llegó. Ya aquí más nadie puede venir. Cuando yo hablo de más nadie, hablo de mi familia, de mi hijo, ¿verdad? A eso me refiero. Dice, empresa jurídica.
Las empresas jurídicas son más complejas que las naturales, ya que estamos hablando de 2 o más personas que la constituirían mediante un contrato que señale, entre otras cosas, sus fines, objetivos, capital que la forma, directivas, responsabilidades. Aquí encontramos las sociedades colectivas, sociedades en comandita y cooperativas entre las más importantes. La sociedad colectiva, por ejemplo, está formada por un número determinado de socios quienes administran la empresa y responden ante terceros en forma personal, ilimitada y solidaria. Los dueños pueden hacer sus aportes en forma de dinero, especie o trabajo. La sociedad en comandita está formada por el aporte de 2 clases de socios. Tenemos los socios gestores, que su aporte es de forma de dinero, especie o entrabado y serán administradores de la sociedad, salvo que ellos renuncien a ese derecho. Los comanditarios. La responsabilidad de estos socios está limitada a la cantidad del aporte que se comprometieron a dar, de manera que exista una división de ganancias y pérdidas en cuanto al cálculo porcentual que hayan hecho. Los comanditarios están excluidos de la administración de la empresa. Ellos no tienen que ver nada con la administración de la empresa. Únicamente se les acepta su contribución en forma de dinero, o sea, que no pueden mandar dentro del negocio. Estos solamente aportarán una especie de inversión que será administrada por los gestores. De accionistas. Son las llamadas sociedades anónimas y se forman a través de acciones que no es más que el capital que aporten. El valor de las acciones varía de acuerdo con los estatutos de cada sociedad. Pueden ser adquiridas por una cantidad crecida de socios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted conforma una sociedad anónima, dependiendo del capital social que usted establece, usted dice, nuestro capital es de $10,000, como por ejemplo, ¿verdad? Estos 10,000 balboas usted los va a dividir en acciones y esas acciones van a tener un valor cada una hasta llegar al monto de 10,000. Es por eso que se dice, pues, que dependiendo de los estatutos, así mismo se va a ver el aporte, ¿verdad?, de las acciones. Dice, pueden ser adquiridas por una cantidad crecida de socios. El capital que aportan los socios está supeditado al valor de las acciones y al poder adquisitivo de los que desean comprarlas. Para llevar un mejor control de esta clase de sociedad, se han establecido 2 clases de acciones, las preferidas y las comunes. A los socios se les conoce como accionistas y a las ganancias de su inversión se reparten en forma de dividendos. Dice, obtención de una licencia comercial. Una empresa lleva consigo deberes y derechos y es a su vez regulada por nuestra legislación para los efectos de trámites que no es más que cumplir con los requisitos que se exige la ley y así establecer una empresa. Los interesados deben cumplir con ciertas formalidades previas de manera que la autoridad competente le otorgue la correspondiente licencia que lo habilita para operar un negocio o una empresa. En este caso, para las personas jurídicas, exige cumplir con los siguientes requisitos. Confección de un pacto social. Es un contrato celebrado entre las partes que conforman la empresa y cuya información debe constar la siguiente: nombre de la sociedad, los objetivos y facultades de la sociedad, el capital autorizado, la duración de la sociedad, la misma puede ser perpetua, el número
nombre y dirección de su agente residente en Panamá. Cuando nosotros hablamos de un agente residente en Panamá, hablamos pues de un abogado que la represente dentro del territorio panameño. De acuerdo con la ley, toda sociedad anónima requiere de un agente residente en Panamá que debe ser un abogado o firma de abogado, que fue lo que ya les dije. Domicilio de la sociedad que podrá ser en Panamá o en cualquier otro país. Aunque no es requisito indispensable, usualmente se incluye también en el pacto social el nombre del primer presidente, secretario y tesorero de la sociedad, que son quienes conforman la junta directiva. Aquí donde nosotros hablamos de la obtención de una licencia comercial, nosotros veníamos hablando de los tipos de empresa, de la constitución de ella, hablamos de que existen naturales, ¿verdad? Personas naturales, hablamos de que existen personas jurídicas, hablamos de que existen distintos tipos de empresas como son las colectivas, las ecomanditas, hablamos de sociedades anónimas, y ahora nosotros tenemos claro que la obtención de la licencia comercial para que operen todas las que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Ellas necesitan operar. Para ellas poder operar, ellas necesitan un permiso de operación. ¿Dónde van a adquirir esa licencia comercial? En el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio, a través de una página que se llama Panamá Emprende, pues ella registra a la persona, ella le otorga, después de usted realizar distintos pasos que ellos dicen, usted le otorga, ellos le otorgan a usted una licencia comercial, ¿verdad? Ya sea persona natural o sea persona jurídica. Usted necesita esa licencia comercial para poder operar. ¿Por qué? Porque si usted llega a un lugar y no tiene esa licencia comercial, pues entonces ella está sujeta a que a ella se le imponga la multa correspondiente. Hablamos de que las sociedades anónimas, ¿verdad? Para poder ellas constituirse como sociedad, aparte de ese aviso de operación o de ese registro comercial que ellas van a hacer, ellas necesitan conformarse como persona jurídica. Eso no lo van a hacer en el Ministerio de Comercio. Eso, por el contrario, se hace en una notaría a través de un pacto social que hace un abogado y que luego se lleva al registro público para que eso quede inscrito en el registro público y esa sociedad ya pertenezca a lo que son las personas mercantiles que conforman el registro, ¿verdad?, público en nuestro país. Le hablamos de que debe tener pues su dirección, de que debe decir la duración, de que debe tener un agente residente. Entonces aquí le hablamos de un protocolo del pacto social. Cuando nosotros hablamos de ese pacto social, que hay que hacer primero para poder que la sociedad exista legalmente en nuestro país, ¿verdad? Dice, el pacto social se hace en la notaría, que fue lo que ya les dije, una vez que se acuerden los fines para los cuales quede establecido la sociedad y se cumpla con los requisitos antes expuestos. El protocolo del pacto social consiste en constituirlo en escritura pública mediante un notario, que es la persona que dará fe de lo que allí se pacte. Inscripción y registro de la sociedad. Cuando se ha constituido la escritura de la sociedad, se lleva al registro público, sección de micropelículas mercantil. Una vez se haya registrado la sociedad, se considera como persona jurídica. Es decir, que hasta que esa escritura no llegue al registro público y sea registrada, pues no se ha constituido legalmente pues el negocio como persona jurídica. Licencia o registro comercial. Una vez que se haya cumplido con la entrega de los registros en el Ministerio Público y Comercio e Industrias y se cumple con lo establecido y se han pagado los impuestos en economía y finanzas, se le extenderá un permiso provisional por 30 días para que pueda operar. Una vez vencido, se hace entrega de su licencia comercial. En este caso, como ya se hace a través, ¿verdad?, de un sistema, entonces ya usted lo puede imprimir a través de esa página, ¿verdad?
Dice, diferencia de un registro comercial y una licencia comercial, ¿verdad? Ahí nosotros vemos que hay una diferenciación. Ahí usted lo va a ver en cuanto a los montos. Dice, el registro se pide cuando las inversiones son menores de 10.000 balboas. Ya es natural o jurídica y se pagan 10 balboas de impuestos anuales. La licencia comercial se expide cuando las inversiones superan 10.001 en adelante, ¿verdad? La persona natural paga 25 balboas y la jurídica paga 50 balboas. Esto era en cuanto pues al tema de lo que era la conformación, ¿verdad? La conformación de una empresa, cómo se constituían esas empresas, ya logramos ver, ¿verdad? La diferenciación que hay entre las mismas, que una puede ser operada por una sola persona y la otra no. Incluso las decisiones que se tomen dentro de las jurídicas, ¿verdad? Conlleva más responsabilidades a distintas personas porque ya ella se maneja mediante una junta de accionistas. Las accionistas, ¿quiénes son? Esas personas que compraron esas acciones de las cuales la profesora le estaba hablando, ¿verdad? Entonces, nosotros hasta aquí, pues, ahora yo voy a pasar a ver si tienen alguna pregunta o si yo les tengo algunas preguntas en cuanto a lo que yo les expliqué. Y entonces vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas. Un momento.